¿Todo bien? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los médicos y médicas que hoy día nos acompañan. Mi nombre es Mariela Fu, soy periodista y en nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, me complace en darles la más cordial de las bienvenidas a la entrevista número 27 del ciclo de entrevistas en vivo que como Fundación de Asistencia Legal venimos desarrollando desde la declaración más o menos de la pandemia en Chile. Siempre con el objetivo de responder a sus consultas y dar una respuesta atingente y pertinente en un contexto sanitario y una coyuntura médico-legal muy particular. El día de hoy, 28 de enero del 21, los hemos invitado a esta entrevista especial que estamos considerando que viene a ser como el cierre de nuestro ciclo, por lo cual tenemos a dos invitados muy especiales para conversar de una materia que si bien es del interés de toda la población chilena, también nosotros como fundación, parte del Colegio Médico de Chile, no queremos quedarnos ajenos. Y nos referimos al debate por la nueva Constitución, o el debate de la redacción de la nueva Constitución. Y antes de presentar a los invitados, quiero agradecerles al significativo número de médicos y médicas que desde el primer día, por allá el 9 de abril del año pasado, se han sumado permanentemente a esta invitación, a estas entrevistas a veces semanales, a veces quincenales, y comenzó siendo una apuesta por acompañar a nuestros afiliados en medio de lo que pensábamos sería una crisis sanitaria más de corto plazo, pero hoy, después de 9 meses, consideramos que es un espacio y un lugar muy importante y de encuentro para promover la prevención de la judicialización de la medicina. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez y quienes nos verán luego en nuestros canales informativos, sepan ustedes que esto está siendo grabado para compartirlo a través de del YouTube de Falmed, que es Falmed Comunicaciones. También lo van a poder encontrar en nuestro sitio web y en línea vamos a ir haciendo algunos resúmenes a través del Twitter, que es @FalmedChile. Entonces les damos la bienvenida a este espacio, que yo diría casi comunitario, porque como ustedes saben, y estas entrevistas se basan en las consultas que ustedes mismos nos hacen llegar a través del formulario. Les recordamos, por favor, como esto está siendo grabado, idealmente apagar sus cámaras y expresamente mantener sus micrófonos apagados. Al final de esta sesión esperamos tener un tiempo para poder integrar las consultas que ustedes nos quieran hacer llegar a través del chat. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles el tema de hoy que nos convoca y con el cual queremos conversar con nuestros dos especialistas invitados. El tema es el juzgamiento de los actos médicos y la tuición ética en el contexto del debate para la nueva Constitución. Nuestros invitados para el día de hoy son un lujo para nosotros como fundación, y desde ya les agradecemos que en sus agendas tan apretadas nos hayan aceptado esta invitación y nos estén acompañando. Primero voy a presentar al magistrado Luis Francisco Avilés Mellado, quien es actualmente juez de garantía en la ciudad de Santiago. Se desempeñó primero como relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y ha ejercido funciones de relator suplente en la excelentísima Corte Suprema de Chile. Es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y tiene el grado de magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, ambas de España. Es profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, sede Santiago, y también ha impartido cursos en el Magíster de Derecho Penal en la Universidad de Talca, el Diplomado del Sistema Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Diplomado de Litigación Oral en la Universidad Católica del Norte, Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de Chile.
Como colaborador del Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Judiciales, ha participado de manera constante como docente en numerosos cursos impartidos en la Academia Judicial de Chile y en otras instituciones. Quiero agradecerle al magistrado Avilés por acompañarnos y chequear si me está escuchando correctamente. Perfectamente, doña Mariela, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y bienvenido. Y a continuación quiero presentarles a alguien que en realidad entre nosotros y entre la gran mayoría del país ya casi no requiere muchas presentaciones. Me refiero a nuestra recientemente electa o reelecta presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Isquia Siches. Ella es médica cirujana de la Universidad de Chile, donde inició su rol como activa dirigente estudiantil. En sus primeros años estuvo a cargo de distintos cargos de representación estudiantil. Partió como consejera de la FET, luego presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, encargada de campus clínicos de ACEMET, que es la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Chile, y culminó como representante estudiantil del Senado Universitario de la Casa de Bello. Y su formación de pregrado fue realizada principalmente en el Hospital San Juan de Dios, donde además realizó su especialidad de medicina interna en el programa de formación de especialistas para la atención primaria. Participó en la creación de la revista de salud social llamada Hipocampo y posteriormente como residente colabora en la conformación de la agrupación de residentes de la Universidad de Chile, que luego pasaría a ser y a ser parte y convertirse en la agrupación de residentes de Chile. Trabajó en el CESFAM Dr. Carlos Avendaño, de la Comuna de Lo Prado, y a la fecha se desempeña en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Se incorporó también a la organización Médicos Sin Marca, y su primer cargo gremial en el Colegio Médico de Chile fue entre el 2014 y el 2017 como presidente del Consejo Regional de Santiago, donde inició su trabajo con el doctor Patricio Mesa, quien la acompañó en el desafío de asumir la dirigencia a nivel nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del gremio. Quiero darle entonces la bienvenida y agradecerle a la doctora Siches y confirmar si me escucha y si nosotros la escuchamos en esta entrevista. Doctora. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, te escucho perfectamente. A usted, doctora, sí, la escuchamos muy bien. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, que más que entrevista queremos que sea un conversatorio de reflexión en torno a ejes que nosotros nos parecieron interesantes y que recogimos a través de las múltiples consultas que recibimos de parte de ustedes a través de los formularios a través de los cuales ustedes se inscribieron. Pero para dar un contexto de por qué consideramos que es importante tener esta conversación sobre el juzgamiento de los actos médicos y la tuición ética en el contexto de la nueva Constitución, yo voy a darle un espacio al abogado jefe de la Fundación para que nos dé un muy pequeño contexto, marco introductorio, donde nos va a explicar sobre las particularidades de la legislación chilena que tienen que ver con el acto médico y con el juzgamiento de los actos profesionales. Por favor, Juan Carlos, te dejo para que nos hagas la introducción. Muchas gracias, Mariela. Agradecer la participación de la doctora Siches, nuestra presidenta del Colegio Médico, y el magistrado Avilés. Y muy resumido, porque yo creo que lo importante es lo que yo tenga que decir, es simplemente comentarle a nuestros participantes que en estricto rigor el derecho y la medicina han tenido un maridaje, por decirlo de alguna manera, que se extiende a través de los siglos. Desde Hammurabi, con su código y la sanción de amputar un brazo a aquellos médicos que consideraban negligentes, hasta sanciones como el Tribunal de Domfront en Francia, que conociendo un caso de responsabilidad médica determinó condenar al paciente por haber elegido mal a su médico. El derecho ha
ha tenido, digamos, estos encuentros o desencuentros con la medicina. En nuestro país, el caso más bullado fue hace un tiempo atrás el caso conocido como el caso Veró, que afectó precisamente a un exministro de la Corte Suprema y que configuró el primer caso conocido de condena de negligencia médica, que además fue la base de la creación de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Y comentar así que, dada la peculiaridad de nuestro derecho y dado una redacción sui generis de el Código Penal, se estableció de manera, yo diría que excepcionalísima, sin parangón en el derecho internacional, una sanción especial penal a aquellos actos que los tribunales consideraran negligente, que es el artículo 491 que probablemente el magistrado Avilés va a comentar ante ustedes, digamos. Lo cierto es que la existencia de este artículo y la experiencia de la Fundación nos ha demostrado que en Chile, a diferencia del resto del mundo, los actos médicos son cuestionados en un 70% en los tribunales penales, en sede penal, y no en sede civil, como sucede en el resto del mundo. Y es por eso, entre otras cosas, la importancia de la presencia del magistrado Avilés, que es precisamente un juez de garantía, que es donde se juzgan estos actos. Y en ese sentido me parece muy pertinente su presencia y su opinión respecto de cómo son o cómo deberían ser juzgados los actos médicos. ¿Cómo se enlaza esto con la Constitución? Precisamente porque hasta hace un tiempo atrás el Colegio Médico tenía la tuición ética de sus profesionales, como todos los colegios profesionales, y esa fue arrebatada durante la dictadura, y bajo esa perspectiva se entiende que la discusión que se da ahora desde un proyecto de nueva Constitución también debiera o pudiera tener presente este tema. Dado estas situaciones, dado que una Constitución debe existir, entendemos el debido proceso y el derecho a un juicio justo, dado temas asociados a los jueces de garantía y dado a la importancia o relevancia del juzgamiento de los pares en los actos médicos, que nosotros entendemos que es vital, es que es importante, por supuesto, la presencia de nuestra presidenta y la presencia del magistrado Avilés. Por ello, solamente no me queda más que agradecerles y entregarles precisamente para que nos deleiten con sus palabras. Muchas gracias, María. A ti, Juan Carlos, muchas gracias por habernos situado en la conversación que vamos a tener hoy día con nuestros invitados, y que yo les puedo contar que básicamente está estructurada en 3 grandes temas. El primer tema que vamos a conversar y que ellos nos van a poder exponer tiene que ver con la actual judicialización de la medicina, cómo según la actual legislación se están juzgando los actos médicos. Luego queremos introducirnos a la recuperación y el debate de cómo debiese ser la tuición ética. Y luego, para finalizar, nos vamos a conversar sobre cómo podría afectar a los médicos y cuál es el rol que tienen los médicos en el debate de esta nueva Constitución. Entonces, en el tema número 1, sobre la actual legislación y cómo actualmente en Chile, y bajo las particularidades que nos observó el señor Bello, cómo se juzgan los actos médicos. Doctora, yo quiero a usted darle la palabra para que se pueda referir extensamente cómo siente usted esta oportunidad de recuperar la tuición ética. Si usted considera que cuáles fueron las consecuencias de que por tantos años el colegio médico haya perdido esta tuición, así como todos los otros colegios profesionales, pero cómo para el ejercicio de la profesión médica esto tuvo impacto, cómo ha lidiado el colegio médico que usted encabeza para velar el buen ejercicio de la profesión. Doctora, la dejo a usted con la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quiero saludar al magistrado Avilés y agradecerle también por participar en este conversatorio. Bueno, considero que es un tema de suma relevancia, evidentemente para nuestro colegio profesional, pero no solo para nosotros, creo que es un tema de relevancia para la sociedad.
Y en esa perspectiva, la oportunidad que se abre en la futura discusión de la nueva Constitución abre muchas puertas y ventanas para repensar cómo reconstruir una sociedad que está apegada a la ética, comprendiendo el bienestar y el rol que ésta cumple, y particularmente a la ética profesional. Antes de esta charla estuve revisando algunos apuntes del abogado Lautaro Ríos y me quedo con una de sus últimas frases. La ética profesional es un requerimiento de la vida social tan indispensable para la salud de esta como el agua para la vida humana. Y esto seguirá siendo así, aunque ahora ocurra, como en tiempos de sequía, que la ética escasea cuando más se necesita. En este contexto de pandemia, con todos los nuevos desafíos que viven los médicos día a día y las distintas profesiones, no solamente el ejercicio profesional médico, sin duda es una gran oportunidad de reflexión para reconstituir dentro de nuestra Constitución y dentro del aparataje legal la supervisión profesional por los colegios profesionales. Creo que, y me imagino que el magistrado abordará a profundidad, cómo después del desmantelamiento que vivió nuestro país, de la administración y la protección y el velamiento de instituciones de la sociedad civil, como eran los colegios profesionales, al reducirnos a asociaciones gremiales por medio de la desmantelación de la ley, el rol que ha cumplido la justicia ordinaria y la Corte en la fiscalización de ejercicios que tienen que ver con la ética profesional, con la disciplina y el conocimiento, sin duda ha sido limitada. Lo cual ha hecho un esfuerzo sustantivo, por lo menos de las instituciones que nos hemos intentado mantener, de seguir ceñiendo cuáles son los actos médicos correctos, intentar seguir dirigiendo y orientando a nuestros colegiados de cuáles son estos actos. Pero sin duda, un aparataje legal que nos mantiene limitaciones, en donde la mayor sanción legal que podemos ejecutar como tribunales de ética del colegio médico está en la expulsión de nuestra propia institución, sin duda nos limita en poder hacer una ordenanza o una acción eficaz. En esa línea, las conductas reñidas con la ética desde la perspectiva profesional necesitan mayores herramientas y no pueden quedar excluidos aquellas personas que ya han demostrado no están ceñidas en la ética y que tampoco voluntariamente han accedido al control de la ética profesional al, por ejemplo, no colegiarse. Eso sin duda es de mucha preocupación y lo hemos vivido muchas veces. Habitualmente llegan al Colegio Médico de Chile acusaciones de médicos licenciosos, médicos que transgreden el ordenamiento ético profesional o que lisa y llanamente, por ejemplo, en este contexto de pandemia, tal como se mencionaba en los videos que nos anticipaban, ponen en riesgo la salud de la población en general, dando mensajes erróneos, falsos, o utilizando para su beneficio propio, por ejemplo, con las ventas de estos PCRs negativos que vimos recientemente, u otras acciones, algo que queda muy difícil de juzgar por las propias acciones penales. De hecho, hoy día, como colegio médico, estamos evaluando con todas las limitaciones que esto tiene, presentar a la justicia ordinaria a alguno de estos médicos y médicas que han transgredido las normas, pero comprendemos que muchas de las veces que nos hemos aventurado a este tipo de acciones no hemos logrado concretar alguna acción ejemplificadora. Y en esa línea, creo que el propio aparato del Estado lo ha tenido que vivir en múltiples oportunidades, por ejemplo, en los médicos que son licenciosos, venden licencias o transgreden de forma rutinaria la ética profesional. Desde esa perspectiva, no puedo estar más convencida que la oportunidad que tiene Chile para poder dar este ordenamiento a la sociedad civil en todos los ámbitos del saber debe ser un espacio de reflexión para reconstituir estos instrumentos, evidentemente profundizar el funcionamiento que tenemos dentro de las instituciones para que el juzgamiento de estos procesos cumpla con el debido proceso sin duda y que también permitan garantizar que existirá un
profesionalismo detrás de las sanciones y actos que sean evaluados por los pares, considerando la relevancia que esto tiene para el fin mismo que tiene nuestro colegio en particular, mantener el contrato social y seguir velando por la buena evaluación y la confianza de la ciudadanía, con en nuestro caso la profesión médica, pero sin duda también con la que viven los distintos saberes, los periodistas, los contadores, los propios abogados, que necesitamos que exista un ordenamiento mucho más activo por parte de la sociedad. Muchas gracias. Estás silenciada. Sí, me autosilencié. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y vincularlo de inmediato con el magistrado e introducirlo a la conversación, consultándole cómo hoy por hoy, según la legislación chilena, se está juzgando los actos médicos y cuáles son las sanciones a las que se arriesga un profesional por un acto que pueda ser considerado como de negligencia. Y si la modificación de la Constitución respecto a la prisión puede tener algún impacto en aquello. Magistrado, Muchísimas la palabra. gracias. Bueno, primeramente agradecer a los abogados que me contactaron de la Fundación para participar. Para mí es un placer. Siempre es una grata oportunidad compartir algo que yo diría, nosotros los abogados nos vimos un poco enfrentados de bruces. En nuestra práctica jurídica, y esto fue a propósito de la pandemia, ¿no? Siempre nuestra práctica jurídica fue autosuficiente en sus propias reglas. Y con la pandemia nos tuvimos que abrir a un conocimiento que evidentemente no contábamos con él, y hemos tenido que acostumbrarnos a adecuar nuestras propias reglas a una nueva realidad. Y me ha tocado compartir muchísimas mesas en esos términos. Así que primeramente agradecer y por supuesto realmente un placer y un honor compartir esta mesa con la doctora Siches. Me gustaría, por la pretensión de alcance que tiene el conversatorio, explicar primeramente cómo debiésemos ver la función de la judicatura al interior de una sociedad, precisamente por la nueva constitución que viene en camino. Cuando la judicatura decide, adjudica y distribuye consecuencias, producto de actos previos, la judicatura tiene razones estrechas para tomar esa decisión. Esas razones estrechas son correctas y son las razones que emanan solo de la ley. No pueden emanar de otro lugar. La razón de por qué deben emanar únicamente de la ley es un principio democrático. El juez no decide conforme a sus criterios. El juez no decide conforme a su correcto pensar. El juez no decide por su íntima convicción. El juez debe decidir democráticamente en razón de reglas preestablecidas, de suerte que yo puedo sancionar a alguien en cualquier ámbito, no por mi regla o la regla que yo le impongo, es por la regla que todos nos hemos dado. Por lo tanto, los niveles de argumentación para eso, en esas características, son más estrechos. Cuando ustedes piensan una nueva constitución, esa restricción no existe. La creación de una norma no está supeditada a cánones argumentativos previos. Todas las razones, todos los argumentos para debatir cuál va a ser la base constitutiva de esa nueva norma están abiertos. Y ahí no hay una preeminencia previa de uno por sobre el otro. No podemos dar por descartado a priorísticamente cuáles razones pesan más que otras. Es el ejercicio argumentativo correcto de persuasión racional la que en un diálogo, como diría Jürgen Habermas, de acción netamente comunicativa, carente de estrategias, da las mejores razones para los mejores resultados. Pero cuando eso termina y concluye, los jueces no pueden volver a reeditar razones que han sido excluidas. Las leyes son razones conclusivas de debates previos. Y esa es la seguridad que tiene cada ciudadano.
la seguridad que el juez falla conforme a reglas que nos vinculan a todos. Eso es muy importante porque el juez, cuando da razones y da razones de la ley, da razones que nos vinculan a todos. Eso a su vez genera un control sobre el juez. El juez no es un sujeto que pueda asumir autárquicamente sus decisiones como correctas. Por eso es tan equívoco preguntarle a un juez cuál es su criterio, porque todas las personas tienen criterio y en general todas las personas actúan mirando hacia sí mismas con un buen criterio. El juez, cuando da razones en la ley, da razones externas, razones heterónomas, de suerte que sus razones pueden ser predicadas como incorrectas. Esa es la cuestión central, entonces, y por eso es importante definir los distintos niveles de diálogo que uno tiene que tener de una sociedad, ¿no? Un diálogo judicial de atribución de responsabilidad está marcado en estos términos. Razones preestablecidas, jurídicas. El debate de una nueva constitución no tiene nada de eso. Es el ámbito más libre que hay para fijar nuevas razones constitutivas de acuerdos. Y en ese sentido, probablemente un juez sea el peor ejemplo para entrenar sobre esas cuestiones, porque su profesión es entrenarse frente a razones establecidas. Y en esa perspectiva, entonces, no los quiero aburrir con la diferencia entre la discusión civil o penal sobre esas cuestiones. La pregunta, diría yo, interesante para entroncar los temas que están al interior de este conversatorio, es preguntarnos de la decisión de un juez conforme a reglas preestablecidas que establecen presupuestos de hecho, no solo razones jurídicas, también establecen presupuestos de hecho que son acotados. No cualquier mundo genera responsabilidad, solo el mundo que está escrito en la regla. Frente a esas razones, cuando hablamos de responsabilidad médica, esto es una trivial obviedad, pero una responsabilidad médica, en cualquiera sea el ámbito que ustedes la quieran construir, civil o penal, siempre significa escuchar a varios médicos. Y eso supone inevitablemente que uno escucha a la práctica médica. Eso es lo que usualmente y de manera un poco griega se dice lex artis, ¿no? ¿Qué es una lex artis? La lex artis es una evocación a la comprensión de esa práctica médica. Y entonces, ¿cómo no va a ser relevante lo que dicen los médicos para enjuiciar a los propios médicos, ¿no? Y por eso es una trivial obviedad. Y eso está conectado, diría yo, con la comprensión que se le quiere dar a la tuición profesional y la recuperación. Ahora, yo invitaría cuando uno quiere hacer una reflexión sobre esta cuestión, ya mirándolo como una cuestión general de los colegios profesionales, antes de lanzarse sobre eso, que uno puede construir varios mundos para establecer esa tuición ética, yo diría que lo primero que hay que deconstruir es la petición de principio que está hoy en la Constitución. Cuando uno mira el 19, número 16 de la Constitución, y su artículo transitorio, me parece que es el 20, dice libertad de trabajo. Y entonces de la libertad de trabajo se infiere que no puede establecerse la colegiatura obligatoria para ejercer la profesión. Esa razón la podemos discutir, no es el punto hoy. Pero démosla por correcta, démosla por verdadera. No es relevante eso hoy. Demos por verdadera que eso es correcto. Pero de aquello, ¿por qué se deriva inmediatamente que el no colegiado puede estar al margen de la tuición profesional y ética de la profesión a la cual pertenece? Yo diría que hay una petición de principio. Y esa es la primera cuestión que yo llamaría la atención para discutir el tema. Primero hay que entender por qué aquellos que sostienen lo que está escrito en la Constitución puede ser rebatido. Y luego diremos cuál es nuestra postura.
Esto es importante porque en un diálogo constitutivo, a diferencia del que se hace al interior de los tribunales, el diálogo racional obliga a escuchar el otro, ¿no? La idea de que nosotros somos consecuentes es bastante obvia, porque nuestras diferencias no están en las respuestas, nuestras diferencias están en las preguntas. Y entonces, conforme a cómo nosotros desplacemos cuáles son las preguntas relevantes, que es el verdadero debate, nuestras consecuencias van a tender a ser bastante coherentes con nuestras preguntas. Yo diría que esa es la primera advertencia que yo diría, ¿no?, en la Constitución actual. Yo no alcanzo a observar por qué de la libertad de trabajo y la no afiliación obligatoria se deriva tan rápidamente la no tuición. Perfectamente, y es absolutamente compatible, tener la libertad de trabajo, no estar afiliado e igualmente estar sometido a un tribunal. Y esto es bien interesante porque en los hechos, bueno, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué sacamos al colegio? Porque finalmente, lo que yo he dicho al comienzo de esta primera parte, ¿no?, cuando nosotros enjuiciamos civil o penalmente a un médico, igual estamos escuchando a los médicos. Se le llama peritaje técnicamente. Entonces, ¿por qué se hace imposible aquello? Y de hecho es más, ¿no? La propia Constitución dice que quienes no están afiliados van a los tribunales. Pero la pregunta es si los tribunales son los que están en mejores condiciones institucionales para discutir cuestiones éticas, que son mucho más porosas. Y esto es importante para entender cuál es la discusión ética, que es el segundo nivel al que yo invitaría a reflexionar, sin tomar ninguna postura, solo haciendo preguntas. Uno puede entender la cuestión ética simplemente como una cuestión estatutaria del ex que me produce responsabilidad con relevancia, por así decirlo, de espera de tribunal. Eso no tiene por qué ser así. Permítanme un ejemplo de las barras norteamericanas, algo así como los colegios de abogados. Una de las cuestiones más resistidas de los abogados norteamericanos, de algunas barras, fue cuando desde el punto de vista ético se les puso una regla. Está prohibido que puedan establecer relaciones personales con sus clientes. Eso no es ninguna regla que los lleve a alguna sanción a algún tribunal. Es simplemente una regla ética. Los abogados, por supuesto, norteamericanos, particularmente de la barra de Nueva York o de California, son abogados que, no sé si lo saben, pero el examen para pertenecer a una barra en Estados Unidos para un colegio de abogados no la da la universidad, la dan los propios, es la barra. Los abogados habilitan a sus abogados para ir a tribunales en Estados Unidos. Y hay exámenes, como en la barra de Nueva York, que es conocidamente más difícil que Harvard, ¿no? Y entonces cuando la barra le dice a un abogado que trabaja 20 horas diarias y a los únicos que ve son a sus clientes, que su posibilidad de construir una relación es nula si no es a través de sus clientes, entonces es una restricción fuerte. Por eso yo diría que hay que tender a comprender el lenguaje de la ética como una cuestión naturalmente pública, no es una simple moral autónoma, pero no hacerla sinónima como ocurre hoy, ¿no? Y yo lo pongo al revés. La doctora me decía, bueno, el magistrado nos dirá algunas cosas a propósito de cómo están fallándose en los tribunales ciertas materias. Bueno, yo quisiera poner el acento sobre esto en términos de simple comunicación. ¿Qué es lo que uno escucha regularmente? Yo no he cometido nada porque no he sido sancionado penalmente. Y entonces nótese el peligro inverso, ¿no?, que es simétrico. Hacer del juicio penal el único reproche al interior de una comunidad. Cuando el derecho penal es el último lugar donde uno va en una sociedad. Cuando fallan todos los otros mecanismos sociales de control. Y para los casos más graves, nosotros nos dirigimos a un tribunal penal, terminamos escuchando a muchas personas en los más diversos ámbitos que todo está bien porque nadie me sancionó penalmente. Esta es una presión muy elevada si ustedes lo observan en los tribunales. Porque los tribunales, como les dije a un comienzo, solo deciden casos particulares. Los tribunales no gobiernan nada. Los tribunales tienen un poder que se llama jurisdicción, que es fallar casos de manera imparcial e independiente. Eso significa que los tribunales, por obligación constitucional y democrática,
carecen de agenda. No existe ninguna agenda. Ustedes van al Ejecutivo y el Ejecutivo razonablemente tiene agenda, ejecuta cosas. Los tribunales solo fallan casos particulares. Y la manera de fallar adecuadamente un caso particular es atender solo a las reglas que concurren en ese caso y solo las características específicas de ese caso. Un juez no puede, y esta es la importancia de abrir esta discusión. También favorece a los jueces esta discusión, porque pone a los jueces en el lugar donde deben estar, y no en un púlpito donde están dictando no cuestiones de decisiones jurisdiccionales, sino que la gente espera decisiones éticas. Y eso un tribunal no está llamado a hacer. El tribunal está solo llamado a resolver si ese hecho particular que ha sido puesto en su conocimiento configura o no un presupuesto de hecho contenido en una regla preestablecida y atribuir las consecuencias de esa regla. Esto es extremadamente modesto, pero algo pasa que no se logra comprender. Se espera de la judicatura algo que es un regalo de los griegos. Cuando uno le pide a un juez que no sea juez, las consecuencias es que la jurisdicción desaparece. Esto yo lo he escuchado en numerosas ocasiones en mi carrera profesional. Por favor, falle conforme a la justicia. Claro, dicho eso, es porque las personas, cada uno de nosotros, tiene un particular concepto de justicia. Pero si uno escarba en filosofía, uno reconoce rápidamente al menos 10 teorías de la justicia, que son incompatibles entre sí, por supuesto. Y esas son, con toda seguridad, las que se van a expresar en el diálogo de la nueva Constitución. Si ustedes revisan a un autor como Nozick en Estados Unidos, les va a decir que imponer impuestos es expropiatorio y afecta la libertad de trabajo. Van a leer a Durkheim y les van a decir un mínimo contrato social supone imponer impuestos. Esas son teorías de la justicia que hay detrás. Por eso los jueces solo pueden fallar conforme a reglas preestablecidas. Imagínense un médico, y en general a cualquier ciudadano, van a un lugar donde hay un juez que les va a decir, en el tiempo 1, que es mucho más atrás de cuando lo están dictando la sentencia, usted cometió algo que era equivocado. Y las razones no son las razones del tiempo 1, son mis razones, las que están en el tiempo 2. Si eso es así, ¿cuál es la seguridad jurídica que tiene cada ciudadano? Si ustedes le otorgan el regalo de los griegos, la verdad es que se vuelve inexpugnable toda decisión jurisdiccional en cualquier ámbito. Esto los abogados deberían tenerlo claro. Y entonces, cuando algún médico se vea expuesto a la lex artis y hable con un abogado que lo asesore, la primera pregunta que ese médico le debería hacer a su abogado es, ¿cuáles son las reglas legales que van a entrar acá? ¿Cuáles son los presupuestos? Porque sabemos que va a ser comparativo. Vamos a tener a escuchar a otros médicos para escuchar a ese médico. Esa es la práctica. Y entonces el contexto se vuelve fundamental. El hecho, esa res nullius, ¿no? Esa cosa perdida que una tradición pesada positivista en el derecho olvidó, se vuelve absolutamente trascendente y ha sido desatendida particularmente, precisamente porque se espera una definición ética y de justicia de carácter general y abstracto en casos particulares, cuando lo único que se requiere es la mejor calidad de información en esos conflictos de hecho. ¿Cómo no va a ser relevante saber en una responsabilidad médica que el médico atendió en una posta urgencia a otro que atendió escuchando a su paciente y haciendo el examen 2 meses antes de la operación? ¿Cómo no va a ser relevante saber si lo atendió en un policlínico o en una clínica que tiene todos los atributos de la medicina de punta? ¿Cómo no va a ser relevante saber todo eso? Por eso yo para contextualizar esto y para resumir esta primera etapa, yo diría, tengan bien presente lo que hace un juez, para que no se le exija y estemos a cubierto del peligro de exigirle algo que no le corresponde.
porque si podemos entender eso, vamos a poder entender el diálogo constitucional. Si entendemos el diálogo constitucional, vamos a poder entender por qué estamos en desacuerdo con la Constitución actual, haciendo las preguntas correctas, y por qué nuestras preguntas pueden responder de mejor manera y de manera más coherente en la comprensión que hay en una sociedad que se quiere reestructurar. Ese es un debate que está abierto, no hay una regla preestablecida. Es puro ejercicio de correcta persuasión por mejores argumentos. Gracias. Gracias a usted, magistrado. Esperamos haber redondeado el tema 1 y así irnos aproximando al tema central de nuestra conversación, que es la recuperación de la tuición ética. Y doctora, me gustaría ahora entregarle nuevamente la palabra para que usted nos diga cuál es la conversación o el debate que tiene el Colegio Médico respecto a cómo debería ser esta nueva o esta recuperación de la tuición ética. Doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, me voy a tomar de algunas palabras del magistrado para enlazarlo con algo que nos ocurre, por ejemplo, en la reforma del sistema sanitario. Cada vez que nosotros proponíamos, antes de la ventana de oportunidad, una nueva constitución, tener un seguro único en nuestro país, se nos señalaba que por la descripción del derecho a la salud en Chile, esto podía constituir en ser inconstitucional, considerando que uno de los principios fundamentales que se dedicaron a escribir en ese artículo decía justamente la capacidad de elección. Bueno, usted sabrá que nosotros hemos visitado con algunos de sus colegas, entre eso el señor Adelio Miseroni, creo que él nos ha relatado cómo se ha juntado con más de 10 ministros de la SECPRES para poder aportar y avanzar en el proyecto de ley para recuperar la tuición ética de los colegios profesionales, y siempre uno de los argumentos que se alucían era la inconstitucionalidad por este tema de la libertad del ejercicio profesional. En esa línea sí estaría muy de acuerdo con usted en que, independiente de la obligatoriedad, que es un tema a debatir, de la colegiatura de los distintos profesionales, que yo creo que sí debería ser obligatorio emulando a otros países que nos llevan la delantera, independiente que eso no fuera así, sí existiera dentro de la potestad de los tribunales éticos de los colegios profesionales la capacidad de juzgar por sus actos a los médicos que no están colegiados. En nuestro caso, obviamente hablo de nuestro ejercicio profesional, pero creo que debería ser extensivo a todas las profesiones. Justamente por lo que usted ha señalado. Lo que sí es que esto no solamente sale de la reflexión o las convicciones de aquellos tribunales de ética, sino que los distintos colegios profesionales construimos códigos de ética que van también trazando de antemano y no de forma innovativa para cada una de las situaciones, cuáles deberían ser las orientaciones de conducta para aquella camada de profesionales que se va enfrentando a la disciplina. Sí, particularmente en el área médica, que lo vivimos de forma cotidiana, el enfrentamiento no solamente de negligencias y cuestiones que se pueden ver con mucha simplicidad o con mucha mayor facilidad dentro de la justicia ordinaria, sin duda hay una serie de otros actos que impactan en la confianza en el sistema sanitario, en las arcas fiscales y finalmente también en el desenlace de la salud de la ciudadanía, en cómo ésta se desempeña en el ejercicio cotidiano. Por lo mismo, seguimos bajo la convicción de la necesaria oportunidad de este cambio constitucional, por lo menos para que no quede ningún manto de duda el día de mañana que se puede recuperar la tuición ética por parte de los colegios profesionales, pero también dando respuesta a algunas de las preguntas que usted ha planteado, como por ejemplo, si es un buen ejercicio o no la colegiatura obligatoria, pero de no serla, creo que tenemos que encontrar los instrumentos para que ésta funcione. Nosotros hemos tenido varios casos emblemáticos y aprendido, y también nos hemos equivocado como colegio profesional en algunas sanciones que son emblemáticas que nos han dado quizá la experiencia para poder ir pensando, no solamente para una institución como la nuestra, sino que también cómo se puede emular en los distintos colegios profesionales, tanto este marco normativo dentro de cada una de las profesiones, como también la ejecución
por parte de los tribunales y ahí sin duda creo que tenemos que seguir profesionalizando el rol que cumplimos y también, tal como lo hace la Fundación de Asistencia Legal, la continua educación, formación y prevención de nuestros colegiados y no colegiados de cómo mantenerse ceñidos a un ejercicio profesional que no transgreda la ética para el funcionamiento y para mantener un buen ejercicio de forma cotidiana. Muchas gracias, doctora. Me imagino que el magistrado quiere tomar también la palabra y antes de dársela, quisiera también saber, y bueno, la doctora ya le preguntó de alguna forma, pero para que él se refiere cómo considera de cuán relevante es la recuperación de la tuición ética, dado lo que se refirió recientemente. O sea, para contestar derechamente la pregunta, yo diría, es relevante que exista una comprensión profesional de cada práctica, ¿no? Periodismo, abogacía, que comprenda que se encuentra inserta en un espacio que indefectiblemente genera consecuencias sociales. Y en esa perspectiva, entonces, resulta, en mi opinión, inevitable pensar en eso. Ahora, como algo favorable, pero claro, uno puede pensar esa idea abstractamente y es inevitable para mí, por razones formativas. Lo primero que yo pienso es bajo qué reglas procedimentales uno debiese pensar algo como eso. Y por eso, en mi opinión, hay que separar primero esta discusión de la colegiatura obligatoria de la tuición profesional. Yo creo que son cosas que abarcan distintos ámbitos, están inmiscuidas y abarcan cuestiones que naturalmente, no obstante que uno siempre pueda encontrar una relación en eso, francamente yo no veo por qué están tan íntimamente ligadas. No veo ninguna incompatibilidad, francamente ninguna, entre una no afiliación a una tuición general de cada actividad profesional. No la veo. Y yo diría que eso es fundamental para construir el diálogo, ¿no? Y eso hace, y en mi opinión puede desdramatizar bastante la discusión, ¿no? ¿Por qué? Pero cuando uno saca para ponerlo de la siguiente manera, si uno obliga a otro a afiliarse y el otro va forzado, uno podría decir, a mí me están persiguiendo. ¿Okay? Y eso podría ser un argumento que debilite aquello. Cuando uno le dice al otro, no necesitas afiliarte, pero igualmente por otras razones te tienes que someter a un control ético, porque las profesiones suponen relaciones con las personas y a las propias profesiones les interesa dar expectativas, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿qué vamos a definir? Bueno, yo diría que esta es una cuestión que es fundamental. Por otros debates que uno ha escuchado en la sociedad, ¿no? La idea de yo le pongo todo el empeño del mundo, le pongo todo el cariño del mundo, yo diría que francamente a nadie le debe importar eso, ¿no? Eso es terapéutico, está muy bien. Si hay algún psiquiatra aquí presente, probablemente habría que pedirle una hora a él para que esa persona sea atendida, ¿no? Cuando uno piensa en esto, piensa en reglas heterónomas, piensa en reglas de estándar profesional. Eso es lo que uno debiese pensar en una tuición. Pero el diálogo que se va a generar, y yo invito a reflexionar sobre eso, es obtener seguridades de neutralidad. Porque siempre lo que se aduce es, ¿por qué? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿No? ¿Y por qué siempre se recurre a los tribunales de justicia? ¿No? Porque los tribunales de justicia están construidos en base a dos reglas que yo diría dan en principio seguridad. Y cuando estas no están, son fuertemente criticadas y correctamente criticadas. Imparcialidad e independencia, como garantía ciudadana, ¿no? Yo quiero un juez independiente. ¿Qué significa un juez independiente? Alguien que no tiene interés en esta causa.
que no va a instrumentalizar esta causa para sus intereses personales. Y entonces él va a fallar mi caso conforme a reglas legales preestablecidas y los presupuestos de hecho. Eso es todo. Y la imparcialidad. Este juez no está comprometido con nadie de ¿no? Y por eso hay reglas legales. Los jueces no pueden fallar, por ejemplo, casos de sus padres. No porque los jueces sean malos, ¿no? Y esto nuevamente es algo terapéutico. No es porque los jueces sean malos, perversos o corruptos. Es porque es profilácticamente correcto que la pregunta no aparezca. Porque si la pregunta aparece, aparece un manto de sospecha que distorsiona el diálogo y pone bajo un velo de opacidad la decisión. Y esto no es una cuestión personal, es simplemente institucional. Esa regla es virtuosa porque nos evita una pregunta que pone un manto de opacidad. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Toda recuperación ética debiese pensarse en reglas estatutarias preestablecidas de corte profesional y no simplemente de honor, por así decirlo, o honor medieval, sino como estándar profesional contemporáneo moderno. Y segundo, y esto es igualmente importante a lo anterior, y suele no prestársele atención, reglas procedimentales virtuosas. Yo pensaría, por ejemplo, que es muy neutral y ofrece una gran tranquilidad para todos los participantes que no exista un tribunal preestablecido, que exista un pool de personas altamente calificadas, un pool, un número importante, altamente calificada por sus pares, y que de ese grupo de personas se sortee a ese tribunal que va a llevar adelante el enjuiciamiento. El sorteo, diría yo, es algo que no estamos viendo como algo virtuoso hoy en día. No obstante que hay una autora, en este momento se me olvida, una profesora de Harvard, que estuvo en Congreso Futuro el año 2018, que está estudiando todas unas nuevas teorías de la democracia. Y una de las tesis centrales, y hay una experiencia comparada en Irlanda, el embajador mandó una carta hace algún tiempo al Mercurio y explicó cómo se llevó adelante, no su proceso constituyente, pero sí ciertos procesos de acuerdo nacional. Más de la mitad de los integrantes de ese lugar eran por sorteo. Por supuesto, un sorteo correcto, ¿no? Viendo grupos etarios, igualdad de género y cuestiones que son trascendentes desde el punto de vista sustantivo. Pero finalmente los que iban a ser sorteados. Esto es bastante importante, esto es bien relevante si uno quiere construir. Si uno conversa de esa manera, yo diría que las posibilidades de demostrar lo virtuoso de volver a la tuición tienden a ser menos dramáticos que una posición ideológica que se puede ver adversa por algunos. Esta es una acción que nos protege a todos. O sea, la idea de un colegio profesional no es solo una tuición, por así decirlo, con el mal profesional. Es una tuición con el correcto profesional también. Y eso probablemente no se observa. A inicios de la década del 2000 hay buenos ejemplos en el propio colegio de abogados. Abogados que bajo ciertas reglas sufrieron erosiones en su ejercicio profesional en tramitaciones de procesos penales. Esos abogados presentaron amparo profesional. ¿Cómo no va a ser importante que ese amparo profesional también custodie a los buenos abogados? O sea, la idea de que hay un tribunal y solo va a perseguir a malos, yo diría que es una mala manera de presentar el problema. Un colegio profesional que quiera recuperar algo que es sensato como expectativa comunitaria, debe observar lo virtuoso de protección que hay detrás de eso. No solo de reprimenda, sino que una protección al correcto ejercicio profesional. Si uno observa las cosas de ese prisma, yo diría que el diálogo puede ser más abierto. Si uno observa en ese diálogo que la manera de resolver los conflictos se van a ofrecer los mejores procedimientos neutrales, yo tendería, y desvinculamos esta cuestión de afiliación y control, yo tendería a pensar que la discusión se puede volver virtuosamente más técnica y menos cargada de emocionalidad, incluso histórica. Que por cierto, todos la tenemos, no cabe ninguna duda sobre eso, y todos podemos tener muy buenas razones. Pero a lo que nosotros debiéramos movernos es un interés
y demostrarlo y gritarlo a los cuatro vientos de lo importante que es que cada profesión cumpla en esta comunidad ese rol que le está entregado, no como un acto legítimamente liberal de justa retribución, sino que también con un compromiso de maximización. Si a alguno le interesa alguna vez, yo les recomendaría a cualquiera, esta es una cuestión que por lo menos en la universidad, donde yo llevo 10 años como invitado, emulando una estructura de lectura de base occidental, que es la Universidad de Columbia, la Universidad Adolfo Ibáñez, a todos los alumnos de todas sus carreras los hace leer textos de cultura occidental. Para este nuevo proceso que se avecina, yo recomiendo a todos los interesados que quieran participar La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Por supuesto, cuando lo lean, no es ningún misterio, Alexis de Tocqueville era juez, ¿ya? Entonces no, también hay cierta carga afectiva en la recomendación, no la desconozco. Así que hago la prevención previa para que no piensen que estoy tratando de hacer una especie de contrabando de ideología. Pero es interesante que revisen la historia de Tocqueville como ese juez en la Francia post-revolución, que tenía cierta comprensión aristocrática de la modernidad, va a Estados Unidos y observa la democracia en América. Alexis de Tocqueville está definido como uno de los padres de la sociología moderna. Y yo diría que esta es toda la discusión que vamos a enfrentar, que hemos pospuesto. Es la tensión inevitable entre libertad e igualdad. Y esa síntesis no tiene nada de obvio. Es un ejercicio que requiere mucha conversación, mucha buena voluntad y mucha apertura para que el diálogo sea extremadamente fructífero. No hay nada preestablecido. Y mi invitación es simplemente, no es a dar una respuesta, sino que a reconstruir las preguntas, cosa que probablemente enfoquemos las cosas de manera menos dramática e invitemos a observar que la tuición no es un acto de represión, es un acto de custodia de una correcta profesión y en ese sentido también custodia a los buenos. Gracias. Doctora, gracias, magistrado. Doctora, solo para ir cerrando el segundo tema, si me pudiera aclarar, y que fue una pregunta que habíamos recibido en el formulario, si la postura del colegio es de una colegiatura obligatoria para una correcta tuición, a propósito además de lo que ustedes mismos han expresado en la conversación, y desde ahí como un par puede custodiar o garantizar que estas observancias o estas formas de juzgar puedan ser lo suficientemente imparciales, doctora. Bueno, muchas gracias. Del mismo tenor de separar las preguntas, quizá las preguntas serían tres. Lo primero es cómo reconstituir la figura de los colegios profesionales en el país. Y en esa línea nosotros somos partidarios de derogar esta reducción a asociaciones gremiales y poder volver a constituirlos como personalidades de derecho público como tales. Creo que es uno de los grandes desafíos. El segundo tiene que ver justamente con lo que preguntaba recién, si esta colegiatura sería obligatoria o no. Es parte de las reflexiones que no van a tener solamente a nuestro colegio profesional participando, los distintos colegios profesionales y a todos los convencionales. A mi juicio creo que esta mirada y también lo superlativo que termina siendo siempre los grados de libertad en una sociedad que se tiene que reanalizar y sobre todo en los contextos tan de antropoceno, de cuestionamiento, tiene que ser también una materia de reflexión y por lo menos lo que ha mantenido nuestro colegio en las últimas discusiones de asamblea es que idealmente sea de carácter obligatorio. Sí estoy de acuerdo que debe ser una discusión separada y tal como ha señalado el magistrado, es de suma preocupación para nuestra institución
que no solamente el Colegio Médico de Chile, sino que los distintos colegios profesionales reflexionen cómo dar una institucionalidad de sus tribunales de ética que den las garantías que aquí se han señalado. En esa línea me parece muy interesante lo que ha planteado el magistrado, emulando a otros países que han tomado algunos mecanismos de elección un tanto aleatoria. Recordemos que en nuestro país, justamente para discusiones de estos temas, ya han llegado algunas fundaciones que están promoviendo, y desde hecho existe este fenómeno que se llama los 400, que es el primer prototipo que vamos a tener en el país, de intentar a reclutar con algún grado de representatividad personas que no constituyan un mecanismo de elección particular. Y en esa línea quizás uno podría plantear un mecanismo de esa índole o un mecanismo mixto. Algunos miembros que tengan mayor experiencia en el tiempo en este tipo de juzgamiento, junto a otros que sean de alguna fórmula de selección un tanto aleatoria. Creo que no hemos profundizado en esas áreas y creo que va a ser de suma relevancia, sobre todo eventualmente en algún mecanismo de implementación. Sí, debo admitir que gran parte de también el éxito o la racionalidad que hemos podido tener en los fallos que los distintos tribunales han tenido en nuestro colegio se basan en 2 o 3 ámbitos. El primero es que después de una trayectoria muy histórica en donde eran los propios consejeros o los propios dirigentes gremiales que sometían o producían las sanciones de nuestra orden, hemos ido avanzando a una suerte de poderes separados donde los tribunales de ética son personas que cumplen con representar una diversidad, tener mucha valoración y particularmente mantener una plena autonomía de las dirigencias. Y eso creo que se ha instaurado institucionalmente, pero sin duda debe ser algo protegido, no solamente por el Colegio Médico de Chile, sino que transversal a las instituciones que allí lo respetan. Y la segunda es cómo avanzar en la profesionalización de estos procesos, y sin duda ahí los médicos nos hemos tenido que apoyar con nuestros abogados que son parte de las jefaturas y parte de quienes hacen la suerte del secretariado y el pronunciamiento, y también van aportando algunos elementos que superan la expertise de los profesionales médicos. Y ahí sí creo que hay 2 fenómenos que quizá con la perspectiva del magistrado no hemos logrado acordar, pero que tiene que ver con cómo es con el juzgamiento de los pares, a pesar de que creo que hay 2 fenómenos muy disímiles. Muchas veces está este ánimo de sanción y efectivamente hay que hacer un proceso de reflexión antes de esas sanciones, porque a flor de piel está este ánimo sancionatorio por todas las acciones justamente para que sea ejemplificadora, más allá que tenga algún grado de proporcionalidad en relación a los actos, como también nos ocurre en la perspectiva externa, al contrario, donde los pacientes o la sociedad civil sospecha que el control de pares es un tanto proteccionista con los mismos. Ustedes habrán escuchado alguna vez que los médicos nos cuidamos la espalda unos a otros. Creo que ambos extremos sin duda son extremos que hay que evitar, y que parte de esta reflexión de institucionalidad, y nosotros le hemos planteado al presidente del Tribunal de Ética de nuestro colegio médico que necesitamos vivir un proceso de modernización, y sin duda creo que no he visto al doctor Osorio conectado en esta charla, pero creo que es muy relevante reflexionar justamente cómo van a ser nuestros tribunales de ética del mañana, porque no he perdido la esperanza que en este proceso de nueva constitución logremos incidir en el debate público para avanzar en volver a ser entidades de derecho público, volver a ser colegios profesionales y sin duda tener la tuición ética de todos los profesionales que ejerzan en el país. No voy a entrar a profundizar en la polémica de la obligatoriedad, lo dejo como punto abierto, en la relevancia de que el punto central que requiere todas nuestras energías es recuperar este control ético con nuestros pares.
Muchas gracias, doctora. Magistrado, bueno, nos va quedando ya cerca de 20 minutos y por si llegaran algunas consultas en el chat, quería que pasáramos al tercer tema y llevarlo directamente a las expectativas que tienen respecto a este debate de la nueva Constitución y en qué sentido ambos consideran que se pueden que estas ventanas que se abren y estas puertas que se abren efectivamente puedan tener éxito y que puedan incorporarse con cierto nivel de... O sea, en el fondo, ¿estamos soñando o creemos que es una realidad y cómo podríamos incluirla? Yo entiendo, doctora, que ya desde ya hay una comisión dentro del Colegio Médico que está o que va a asesorar a los constituyentes. Doctora, le dejo la palabra. Bueno, parto yo. Lo primero es decir que personalmente como chilena estoy muy entusiasmada de este proceso, a pesar de todas las listas enormes que vamos a tener de candidatos y candidatas. Creo que espero en realidad que sea un proceso de discusión, de análisis, de reflexión del país que queremos construir y particularmente nosotros como Colegio Médico vamos a estar abogando por la recuperación del derecho a la salud. Sin duda hay distintos países que garantizan el derecho a la salud de sus ciudadanos y ciudadanas sin que esto esté escrito en su constitución, pero esperamos que este proceso de discusión y análisis y materializar su descripción y cambiar cómo está configurada el derecho a la salud en la actualidad, en la Constitución vigente, sea un espacio que permita avanzar de forma transversal con los distintos sectores políticos en algunas transformaciones un tanto estructurales. Sin duda, en el mundo post-pandemia, todo lo que teníamos en la cabeza de seguro único, de propuestas de modelos sanitarios, quizás van a quedar todas obsoletas. Pero algunos valores y principios que requieren nuevas formas de saber lo interconectados y lo interdependiente que somos van a necesitar escribirse con mucha mayor claridad y ojalá o debe, sin duda, en paralelo tener normativas, presupuestos y legislaciones que permitan concretarlo y que esta no sea una descripción de buenas intenciones. En esa línea nosotros ya hemos constituido nuestro primer consejo como nueva directiva del Colegio Médico de Chile, una comisión preconstituyente liderada por el doctor Roberto Estay, que va a tener delegados de los departamentos y delegados de todos los consejos regionales del país para ir pensando primero en cuáles son las ideas que tiene la comunidad médica para esta nueva constitución, albergado más bien en el derecho a la salud, el medio ambiente, justamente en la recuperación de la tuición ética, para posteriormente hacer nuestro trabajo de campo e ir a incidir en los medios de comunicación, en los convencionales y obviamente en el mundo del poder de nuestro país que finalmente termina incidiendo en cómo o cuál va a ser la descripción de estos derechos tan fundamentales en el próximo proceso que vamos a vivir. Y también esto se va a cruzar con, sin duda, la discusión presidencial. Creemos que ahí también hay una gran oportunidad en donde los candidatos a presidentes y presidentas también tienen que hacer un análisis de concreción, de cómo ese derecho a la salud se empieza a materializar en los distintos programas de todo el espectro político. Gracias, doctora. Magistrado, por favor, nos quedan unos minutos todavía, así que le entrego la palabra. Bueno, yo, primero, en esta parte yo pido excusas del caso, hay razones orgánicas. En el código orgánico hay ciertas reglas a las cuales yo me atengo, y entonces no podría profundizar nada como esto, primero por razones institucionales, y segundo porque tampoco es mi expertise, ¿no? Yo diría que, ahora, lo que sí puedo decir es que es apasionante observar el diálogo que va a venir. Es un desafío que quienes van a participar en el proceso van a tener una oportunidad probablemente irrepetible de generar algo que hay un profesor alemán, y eso lo dije al principio de este conversatorio, Klaus Gunster,
que dice, el derecho se divide en dos partes. Están los jueces, ¿no? El discurso de la aplicación imparcial de la ley, que es lo que yo intenté explicar al inicio, ¿no? Los jueces fallan conforme a reglas preestablecidas. Y los jueces fallan entonces por razones acotadas, solo las razones de la ley, no hay otras razones. Lo que el juez piensa internamente es institucionalmente irrelevante. Lo relevante es lo que el juez puede justificar de manera intersubjetivamente válida, conforme a esa razón. Cuando uno tiene un diálogo constituyente es un diálogo abierto, no hay ninguna razón preestablecida. Y eso realmente puede promover correctamente un diálogo democrático que puede producir excelentes resultados para la sociedad. Y entonces uno lo que espera, como me imagino yo, todos esperamos en Chile, es un diálogo franco, extremadamente comunicativo y racional, y donde todos legítimamente tengan una oportunidad. Por la deformación profesional, yo sigo pensando que las reglas procedimentales son virtuosas en sus propios términos, no son meras formas. Entonces, muy importante cómo canalizar todo ese interés que va a existir de los más diferentes ámbitos, ¿no? No es ningún misterio, la Asociación de Magistrados también tiene su proceso de reflexión a propósito del tema que sí a nosotros nos convoca y que es lo que a nosotros nos llama y nos ha llamado durante 20 años. Las primeras reflexiones por allá con el gobierno de Elwin, los primeros encuentros de gobierno judicial, ¿no? ¿Cómo entender una judicatura del siglo XXI? ¿Tiene sentido esta judicatura cuando uno puede ver distribución funcional en el mundo para distribuir decisiones? ¿Es necesaria una pirámide? ¿Es necesaria una carrera? ¿La carrera sirve para custodiar la imparcialidad y la independencia? Son preguntas que son sumamente legítimas. ¿Cómo se nombran a los jueces? ¿No? Hemos visto procesos de cómo se nombran los jueces en Estados Unidos públicamente. Van ahí y no son entrevistados solo por los representantes, sino que también directamente por el pueblo. No, todas esas cuestiones son evidentemente preguntas que todos van a querer participar en los más diversos ámbitos. Yo espero que sea una conversación vigorosa y, por el bien de todos, ¿no? Y que sea extremadamente respetuosa, porque procedimentalmente eso genera mejores bases de conversación, evidentemente, ¿no? La coacción nunca es una buena amiga para los procesos conversatorios, ¿no? Y esto es importante porque, y en esto lo entronco, ¿no? Si ustedes van a sentarse al tribunal con Luis Avilés en un proceso penal, es pura coacción estatal. Y la coacción estatal tiene que ser racionalizable. El Código Procesal Penal nosotros trabajamos todos los días afectando garantías constitucionales. Ese es el trabajo, ¿no? Por supuesto, esto es muy cómodo decirlo en este auditorio porque sé que me van a entender, ¿no? Uno puede presentar el Código Procesal Penal como un catálogo para los delincuentes. Ya, eso es una manera de presentar. Pero cuando uno lee el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Penal usted mete a la gente a la cárcel. Usted escucha sus teléfonos. Usted revisa sus correos electrónicos. Usted se mete a sus casas. Eso es pura coacción estatal, racionalizada. Esa es la importancia del derecho y la custodia del derecho. Cada uno de nosotros podría estar siendo, conforme a las reglas del hoy procesal, un fiscal podría estar llamando a un juez y ustedes están conectados y ese juez, en una conversación telefónica con el fiscal, podría decidir que se metan a sus casas a quitarles el computador. Y por eso es importante entender por qué la coacción debe ser racionalizada. Y por eso las garantías fundamentales son importantes. Y por eso la estructura de una judicatura es importante. Entonces, cuando vayan a un tribunal, pierdan cuidado, que lo primero que tienen que exigir, y esto es muy importante por cultura institucional y cultura republicana, la independencia es una garantía ciudadana, no es una regla corporativa de un sindicato. El derecho a un juez independiente lo tiene cada ciudadano chileno. Y eso es muy importante cuando se acerquen a un tribunal y observen esto. La decisión de un juez es puro poder. Distribuye vida, libertad y propiedad.
¿cómo no va a ser importante que todos nos pongamos de acuerdo que esa distribución no puede sino ser consecuencia de reglas que nos gobiernan a todos y no reglas particulares de alguien? Y eso probablemente pueda ser un camino para entender cómo construir esa tuición, ¿no? Reflejamente uno puede observar por qué es tan importante. Yo solo he insistido en esto por deformación profesional, porque las reglas procedimentales no son meras formas. En una sociedad altamente diversificada, donde no hay cosmovisiones que puedan explicar de manera general todos los fenómenos, donde cada diálogo supone un ejercicio profundo de pesos y contrapesos en las razones que damos, las reglas procesales de cómo escuchar, de cómo obligar a escuchar, de cómo obligar a ser escuchado, son cuestiones que no son meras formas, crean sustancia y virtuosidad para dar cuenta de una correcta decisión. Eso es lo que yo esperaría de este proceso constituyente, ¿no? Que todas esas reglas procedimentales virtuosas, donde el máximo de personas pueda ser escuchada, que se organice de mejor manera cada uno de los temas que sean relevantes para entregar la mejor información de calidad, para tomar la mejor decisión. Yo diría que eso es algo inédito y me imagino yo que todos estamos interesados en que eso se desarrolle de la mejor manera. De esta cuestión sectorial, yo realmente sé muy poco, he aprendido mucho el día de hoy, y como ciudadano no puedo sino esperar el mejor éxito para el diálogo que el Colegio de Médicos quiera realizar en algo que a él le interesa y que me parece legítimo que le interese y me gusta que le interese. ¿Cuál sea ese resultado? No tengo nada que decir en ese punto, porque no es mi experticia y uno debiese, diría yo, para eliminar el fenómeno actual, dejar de escuchar a personas que pasan de ser expertos epidemiólogos y luego a la siguiente pregunta son expertos en sismología y a la siguiente pregunta son expertos en sociología. Debe llegar un momento donde haya cierta deferencia al conocimiento y donde el estándar no sea que cualquiera hable cualquier cosa de cualquier cosa. Yo soy juez, soy profesional, pero hay cosas que no sé y hay que ser deferente en ese. Gracias. Gracias, magistrado. Todavía nos quedan unos minutos, así que los vamos a aprovechar para que de forma lo más equitativa posible, nos van quedando como 5 minutos para cada uno, poder ir cerrando con las principales conclusiones y darle la oportunidad también, doctora, si usted quiere aprovechar de mencionar, además de la tuición ética, que es el tema que nos convocó hoy día, que otras discusiones, y además que ya mencioné el derecho a la salud, pero quieren instalar en la Constitución y que puedan tener alguna afectación en el ejercicio profesional, siempre velando por un correcto ejercicio, por un ejercicio seguro de la medicina y que finalmente también repercuta en la buena relación con los pacientes. Doctora. Bueno, lo primero es que esta discusión no parte de la nada. Desde el proceso del estallido social, nuestro colegio convocó a los colegas a tener algunas reflexiones en torno a la discusión. Recordemos que parte de las demandas del cambio constitucional también fueron acogidas por nuestro colegio en su momento, pensando en dejar establecido el derecho a la salud. En ellos se hicieron cabildos, más de 120 cabildos a lo largo de todo el país. Hay un procesamiento de esos datos y prontamente esperamos poder dar a conocer un documento que pueda mostrarle al país y también a nuestros propios colegiados cuál fue ese proceso de discusión. De ello, esperamos muy prontamente, con el doctor Estay a la cabeza, poder encabezar algunas reflexiones con algunos constitucionalistas, expertos en materia de derecho a la salud particularmente, y poder pensar también en cuáles son las aristas de mayor incidencia. Hasta la actualidad,
nos hemos quedado con materias medioambientales que tienen directo impacto y que creo que además son de bastante consenso. Ustedes se sorprenderán, sobre todo para el magistrado, le cuento, nosotros tenemos un gran espectro valórico de pensamientos políticos, ideológicos, de creencias. De hecho, nos burlamos mucho de que en el Colegio Médico de Chile hay 29.000 opiniones diferentes, todas muy diferentes y cada una muy, muy particular. Pero en materia medioambiental nos ha pasado que ha logrado tener un interesante consenso entre los distintos subsectores que tenemos dentro de nuestro colegio, y en ese sentido creemos que es muy importante, y sobre todo porque más allá de este eclipse pandémico, el tema que estaba acogiendo y relevando al mundo era el tema del del impacto climático y también el impacto que producimos los seres humanos en nuestro mundo. En esa línea, el Colegio Médico con nuestro Departamento de Medio Ambiente esperaba en esa instancia participar en el encuentro que iba a existir en Chile antes del estallido social. Hemos sido y hoy día mismo estuvimos con nuestro Departamento de Medio Ambiente para ver cómo nos volvemos a contactar con organizaciones de la sociedad civil y particularmente organizaciones médicas a nivel mundial que esperan que este tema no quede olvidado por la pandemia COVID-19. Además, los temas que tienen más que ver con materias directamente del ejercicio profesional. Pero por último, es señalar que sin duda también como ciudadanos y ciudadanas tenemos que pensar en las otras aristas que se van a discutir en esta Constitución. Como médicos y médicas tenemos pleno conocimiento que parte de los determinantes de la salud, lo que más impacta en el bienestar de las personas, no termina siendo las prestaciones de salud. Impactamos solo un 25% de los resultados sanitarios de las personas, el otro 75% son estos determinantes que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con la vivienda, con las condiciones que hemos visto además tan tensionadas en esta pandemia. En esa línea, quizá, y también ahora como ciudadana, una de las reflexiones importantes es el rol de la ciencia, el rol de la formación de nuevas generaciones y particularmente cómo vislumbramos hacia el futuro, levantar la cabeza y poder invertir en la educación de nuestras nuevas generaciones sin las tremendas diferencias que hemos mantenido en el tiempo. En ese ámbito creo que hay muchos aspectos, más allá de las que sí nos van a movilizar activamente por incidir, que creo que como médicos y médicas, como parte de esta sociedad, también tenemos que empezar a reflexionar para conformarnos una opinión, no solamente desde nuestra expertise, sino que también en nuestro rol de ciudadanía activa, empoderada, que participa, que debate y que además está analizando las distintas perspectivas y discutiendo de forma siempre fraterna y muy respetuosa. Muchas gracias, doctora. Y al magistrado darle la palabra, un poquito con un pie forzado también, magistrado, por un lado pedirle las principales conclusiones, ideas, fuerzas de esta conversación, pero también me gustaría agregarle una reflexión que salía en las preguntas y ver cómo usted lo proyecta de un aumento o sea, frente a la judicialización de la medicina, que han aumentado los montos, sobre todo para las instituciones, no tanto para los médicos, sino también para las instituciones públicas, privadas, que muchas veces terminan implicando que sean los servicios de salud los que tienen que terminar pagando, digamos, grandes montos, lo que no está, lógicamente, en sus presupuestos. Mientras estamos en esta discusión, vamos a seguir tenemos por un rato para esta nueva constitución, entonces me gustaría a usted entregarle cómo considera que la pandemia va a jugar un rol en un aumento, en un estancamiento, no sé, de la judicialización de los conflictos con los médicos a partir de su experiencia, magistrado. Bueno, la pregunta la encuentro interesantísima y le voy a pedir excusa, no la puedo contestar. La seriedad y el rigor me obliga a
posponer la respuesta, porque finalmente no manejo ningún dato. Mi profesión, mi expertise es saber desarrollar argumentos para casos particulares. Ahora sí, lo que puedo contestarle para que no se piense que soy alguien que no entiende el problema, y eso pasa como en un fenómeno del derecho comparado, ¿no? Que es, y lo tiene bien analizado una corriente dentro del derecho, que es el análisis económico del derecho. Eso está bastante bien analizado sobre el correlato de cómo desplazarse en la excesiva judicialización de todo conflicto que puede generar un riesgo de someter a un sistema de seguros por cobertura, precisamente por ese riesgo. Sí, el análisis económico del derecho tiene datos sobre eso. Yo los ignoro porque esos son estudios que se han hecho en Canadá, en Estados Unidos. Sí, eso existe. ¿Cómo eso va a operar en Chile bajo la pandemia? No tengo la menor idea. Y cualquier respuesta que le dé, además de irresponsable, me dejaría como alguien que forma parte de todos los nuevos expertos que he mencionado yo el día de hoy. Y me incorporaría a un estándar que no me gusta, que cualquiera pueda hablar cualquier cosa de cualquier cosa hoy en día. Yo sigo pensando, yo tengo un amigo que ya no está en este mundo y que partió, y lo recuerdo todos los días con mucho cariño, teníamos largas conversaciones con él. Él había estudiado medicina, se retiró, luego se tituló de médico y después de abogado. Era un hombre del Renacimiento prácticamente. Y siempre terminábamos conversando en lo mismo. ¿Qué nos pasó que no tenemos deferencia? O sea, hay que ser, en cualquier conversación, el conocimiento debiese ser una cuestión central que nos mueve y nos apasiona. Cada conversación es algo donde uno desarrolla un nuevo saber. Eso, en sus propios términos, es un tremendo regalo. Y ese tremendo regalo uno debe aprovecharlo en esa dimensión. Y no participar, recibirlo. Ese es un regalo. Y eso es lo que recibí yo en parte hoy en día, ¿no? Que es aprender mucho de cosas que no sabía. Pero no puedo contestarle esa pregunta, pero sí creo que esa pregunta es relevante. Y esa es una pregunta que debiera formularse en los lugares correctos para tener una respuesta. Magistrado, pero no quiere entonces ocupar este minutito, sí en Idea Fuerza, donde usted se sienta más en su Bueno, derecho para expresar. les voy a pedir disculpas a todos y volvería sé que es el menos sexy de los temas del día de hoy, no me cabe ninguna duda, ¿no? Entre la nueva constitución y lo que hace un juez, no cabe ninguna duda que el primero, por lo menos, tiene la fuerza centrípeta de llevarnos a todos a unas cuestiones más interesantes, ¿no? Y yo tengo un gran cariño a la profesión, mi hermano es médico, mi cuñada es médico, así que le tengo un gran cariño y conozco en algún sentido la profesión. En algún sentido, ¿no? En otras siempre no la logro comprender del todo y siempre estoy aprendiendo cuando converso con ambos. Y siempre me pregunto por qué trabajan tanto, ¿no? Es una cosa bien increíble, ¿no? Porque caramba que trabajan, es una cosa impresionante. Entonces yo voy a volver a mi trabajo, ¿no? Un poco para la primera pregunta y volver a ese sentido y recordar a cada ciudadano y a cada médico que vaya como un ciudadano, que no tiene ni más ni menos derechos por ser médico. No va a ser ni más ni menos rigurosamente enjuiciado por ser médico, porque lo que enjuicia y decide no es su posición profesional, son las reglas legales. Y en ese sentido tiene el diálogo que uno debiese tener es como una recomendación profesional. Siempre recuerden que el caso particular es fundamental desmenuzar todos y cada uno de los hechos. Eso es fundamental, ¿no? El relato global no es algo aconsejable cuando uno ve un juicio. El relato global es una buena historia, ¿no? Y permítame contarle una historia para que vean lo que hace un relato global, ¿no? Ustedes pueden contar una historia de un niño malcriado que desobedecía a su madre, que se esforzaba y que era pobre. Y le dio una encomienda para ir a un lugar, a poder obtener recursos para la familia, que estaba muy pobre y necesitaban comer urgentemente. Y este niño lanzó las cosas que tenía que vender
Y por fortuna, por un acaso de la vida, crecieron. Y él comenzó a escalar ese árbol que creció. Y fue a una casa ajena, distinta a todos nosotros. Y se metió a una casa ajena y robó cosas. Por supuesto, el dueño de casa era alguien totalmente distinto a todos nosotros. Era un gigante. Y como era gigante y fuerte, tenía pinta de malo. Y nos llevamos las cosas de él, porque no las merecía, porque como era malo, no las podía tener. Y afortunadamente este niño que robó cosas terminó siendo rico. Uno también puede contar globalmente, Juanito, las habichuelas así. Cuando uno va a un tribunal, uno debiese desmenuzar los hechos, contarlos parceladamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos esforzamos por entender el hecho de la mejor manera posible, de la manera más fragmentada posible, para enjuiciar precisamente ese acto como configurativo o no de un actor negligente que atribuya responsabilidad. Nada se da, por supuesto, en un caso como eso. Ningún hecho es irrelevante. Todos cuentan como relevante. Y de ahí es fundamental entonces que ustedes siempre tengan buenos abogados. Y es fundamental que cuando yo... Y nada nuevo bajo el sol. Cuando yo me quiero operar, quiero ir con el mejor doctor. Cuando voy al dentista, quiero ubicar al mejor dentista. Y si eso es así, caramba que es relevante saber quiénes son buenos y quiénes no son los mejores. Eso es lo que hacemos nosotros, enjuiciar casos particulares. Eso es nuestro trabajo y eso es lo que hacemos todos los días. Y créannos que no es sencillo, porque nosotros tenemos un tremendo poder. Disponemos de la vida, la libertad y la propiedad de las personas. ¿Cómo no va a ser relevante que miren y la sociedad mire qué jueces quiere tener? Y en eso estamos en la Asociación Nacional de Magistrados, pero eso da para otro conversatorio, no el día de hoy. Solo me queda sino agradecer la invitación, haberme permitido explicar un poco más mi profesión. Encantado de haber compartido la conferencia con la doctora Siches, y muchísimas gracias por haber aprendido muchísimas cosas de las cuales siempre es relevante. Gracias, magistrado. Y si me lo permiten, yo sé que ya estamos pasaditos unos minutos, pero por supuesto la doctora como dueña de casa tiene ese privilegio para cerrar, despedir a los médicos que todavía nos acompañan. Así que le entrego la palabra a usted, doctora, desde ya agradeciéndole la importante participación que ha tenido en este, según yo, muy interesante conversatorio. Doctora. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle al magistrado. Usted sabrá también, magistrado, tal como usted le tiene mucho cariño a los médicos, nosotros como cuerpo médico le tenemos mucho cariño a los abogados. Tenemos una fundación que nos enorgullece y también un cuerpo de abogados que nos acompaña día a día en los distintos desafíos que nos ha tocado enfrentar. Cada día aprendemos un poco más de el ejercicio de su profesión y también intentamos aprender de estos grandes desafíos que vienen por delante, como los que usted ha señalado en el momento de juzgar a nuestros pares. Creo que ha sido una tremenda charla, agradecerle su exposición. Y nos ha dejado, creo que, muchas preguntas y grandes desafíos por delante para constituir lo que van a ser nuestros tribunales de ética del mañana, teniendo todavía la esperanza de que avancemos en esa línea como país. Así que le agradezco a usted y le agradezco también a la Fundación de Asistencia Legal por estos conversatorios, este ciclo que culmina y esperamos que el 2021... creo que al parecer gran parte de él a distancia, nos sigamos encontrando en esta serie de encuentros para próximamente poder volvernos a encontrar físicamente en alguna de las dependencias del Colegio Médico o de la Fundación de Asistencia Legal.
Muchas gracias, doctora, y a los médicos y médicas que nos han acompañado. Recordarles que van a encontrar en el sitio web y en YouTube esta grabación, porque nos interesa que llegue la mayor cantidad de profesionales de la salud, así que por favor después lo pueden compartir. Agradecer especialmente a nuestros invitados el lujo de esta conversación. Además que sabemos que son personas con agendas súper apretadas, así que la deferencia de habernos aceptado la invitación como fundación, agradecérselo, por supuesto, las puertas abiertas para cuando quieran venir a nuestros conversatorios, vamos a estar más que felices que vuelvan y dejarlos desde ya invitados para marzo. Febrero vamos a tomarnos un receso, pero esperamos no perderlos, así que esperamos encontrarnos nuevamente como ha sido hasta ahora algún jueves, ya la primera semana de marzo, si la pandemia y si las cosas nos lo permiten. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.